El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Se integran a esta mesa Eddie Alcántara, Esteban Delgado y don Rafael Fafa Taveras. Buenas tardes a ellos. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, José Luis. Y entonces, con temas de variedad venimos. Ningún tema de variedad. Los mismos temas que están sonando en todos los medios de comunicación. Afectuoso saludo para José Luis Mendoza, don Eddie Alcántara, Fafa Taveras. Que nos digan. Eddie Alcántara, que vino con deseo de pelear, como Déjalo, siempre. tranquilo. No, mi hermano. Doña no. Yulisa Céspedes. Acuérdate que el hombre del Saludos, partido del gallo. Amables, Saludo a mi hermano Bienchi, ese mi hermano. amables Mi hermano oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Saludos, don Fafa. Saludos a todos nuestros oyentes, sobre todo con la alegría de que este es un viernes más Ay, sí. que dejamos atrás. Vea, que hoy vamos a hablar otra vez de los premios aquellos. Venimos duro hoy. ¿Con qué? ¿Con eso? Con los premios. Con los premios. ¿Qué sé yo? Hablamos de los vestidos, ahora hablamos de los zapatos, me imagino. Bueno, yo creo que sí, que esos son los temas que tenemos que tocar. ¿O cuáles más? Vi gente protestando que ganara Antonio el Soberano. Qué barbaridad, ¿eh? Pues, El ser humano es difícil. Y él en un motor dando vueltas en la cola porque Lo celebrando a celebraron. su pero pueblo. eso significa tanto. Parece que sí. Depende para quién. Depende, para los que les agrada y los que les molesta. En el Claro. medio hay gente que, bueno, tiene matices, pero bueno. La vaina es que esos temas como que nos generan pasión. Mira, Lo que sí genera pasión, Hoy- Eddie, antes de que tú entres, sí. es que un país como el nuestro, insisto, y con esto cerré el comentario anterior, 48.000 kilómetros cuadrados, de los cuales más de una 3/4 partes son esencialmente territorio rural, ya sea para fines agrícolas o simplemente bosque, esté generando tantos incendios forestales. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Es una sequía como nunca. Esto ha desnudado algo que existía, pero que antes no le prestábamos tanta atención. La facilidad con que la información llega nos está mostrando algo que estaba ahí, o es que se han dado todas las No, aquí variables se- del mundo. no, aquí se juega mucho a la suerte. Como este es un país que hemos Parecemos sido- California. Mira, como este es un país en el que siempre hemos sido bendecidos. Yo Como la que en las memoria últimas- yo recuerdo que en los últimos años, en las últimas décadas, la mayoría de huracanes que caminan hacia el Caribe y han pasado inclusive por Puerto Rico han hecho una L y no han entrado aquí, porque nos protege la Virgen de la Altagracia. Aquí nosotros estamos sobrepasados ya en cuanto a tiempo con relación a un movimiento telúrico de importancia y dicen que en cualquier momento pudiera ocurrir y no ocurre porque estamos bien bendecidos. Entonces parece ser que del Estado Dominicano se juega también a la suerte, pretendiendo que como nosotros somos un país especial donde ocurren cosas que no esperamos y casi siempre somos beneficiarios de las cosas positivas frente a lo negativo que puede pasar, se cree que aunque haya sequía pudiera llover aquí y transformar el efecto que produce anualmente el fenómeno del niño y no nos preparamos para eso. Aquí todos los años hay una sequía significativa. Sí, pero esta tiene... Lo que pasa es que el año pasado que se anunció una sequía bastante grande, de cierta importancia, no ocurrió esa sequía, Fafa. Entonces se pretendía que como se anunció ahora, no había posibilidad o había posibilidad de que se repitiera esa suerte del año pasado. Pero yo creo que las autoridades saben que esto tiene que el país tiene que prepararse todos los años. Ver ahora cómo viene frente a la ese temporada tema. de huracanes. Bueno, lo primero que hicieron fue pedir un No, el préstamo. calor va a ser Lo primero que se hizo fue pedir un préstamo, como de costumbre. Para... Sí, un préstamo para Para por si enfrentar la acaso. sequía, para enfrentar la No, sequía. por si acaso pasa cualquier cosa. No, pero mire, fuera del tema de ironías y demás, que por cierto son muy ciertas, lo penoso aquí es, y lo había citado Esteban hace unos cuantos días, es que en el trimestre final del año pasado se habló de que la sequía que venía iba a ser terrible por una serie de razones que colindaban. ¿Y qué se hizo? No, desde el 2017 se está hablando que la del 2018 iba a ser grave y no nos preparamos para eso. Sí, pero esto... Y esta, que es una sequía de bastante importancia, ha sorprendido a las autoridades, no ha sorprendido a todos porque no se prepararon para eso, Fafa. Pero esto nos lleva a estamos colocados en una zona del paso de los huracanes. Y las sequías vienen con mucha regularidad. Es un problema de que debe determinarse ahora, a propósito de esta experiencia, algunas precauciones. ¿Cómo es posible que en la línea no desarrollen pozos y aljibes, que en otros sitios no lo hagan? Y además, todavía más. Yo sé que hay varios ríos subterráneos que que están ubicados, que se sabe su ubicación y su dimensión, su volumen.
yo creo que si no aprendemos esta vez, nos merecemos que nos sigan Sí, sorprendiendo. pero aquí nosotros tenemos también un país rodeado en 3/4 partes de agua del mar. También tenemos que comenzar a pensar en la desalinización del agua del mar para ser No, utilizada. no, pero aquí no estamos a ese nivel. No, de la Aquí tenemos suficiente agua. Bueno, La pero ahora no desalinización- tenemos... Eso, por ejemplo, ocurre en las islas que no tienen parte río. de eso es el costo, la Sí, desalinización es tiene un costo carísimo. Está bien. elevadísimo. Con un proceso eléctrico. ¿Tú sabes, Pero lo de que, todas maneras- tú sabes lo que viene? Escúchame, Esteban, Es ¿tú una sabes lo que va a pena, pasar? patrón. Sí. Si no nos preparamos para una situación como esa y tomar la precaución de ese tipo de cosas, independientemente del costo. Porque en vez de hablar de 300 millones de dólares para ver si pasa algo, se debió coger prestado por una cosa como esa. No estuviéramos padeciendo de la sequía. No, y la cosa, sequía, cosa. todo Tampoco, lo- no confundamos tampoco las cosas. La sequía Está no la bien, para nadie. está bien, pero... Tú lo que te refieres es que se tomen las medidas pero, hermano, para hermano, atenuarla. no pero la lo- sequía no la para ningún lo que te- gobierno. no, lo que te estoy diciendo que si se toman medidas como la que yo te digo Ok. y se hace una inversión para procurar... Se atenúa. Exacto, no, se atenúa que frente a sequía como esta que viene y que todos los años se van a replicar, no sabemos si tan grave como esta. Hubiésemos tenido una alternativa y no la tenemos. Pero ella es la alternativa. Tratar de que la menos agua interna de los ríos se llegue al mar. Claro. Eso es Aquí una faltan reserva. 8 o 9 proyectos de presas grandes, Es una reserva. más los proyectos de medianas y pequeñas. Aquí esta cabina vino hace un tiempo, cuando estábamos Pero mire, en la en primera etapa del 1000 gobierno de la tarde, vino el ingeniero Tillán, uno de los mayores conocedores del tema hidráulico, y dijo aquí que además de los proyectos engavetados grandes, como el de Montegrande, que fíjense el tiempo que tomó poder ya llevarlo a este nivel que tiene de 10 avance, años. así están engavetados otros 8 o 9 proyectos. ¿Y qué a ustedes les parece el proyecto de mantener la protección a los ríos, a las cuencas hidrográficas y al Es parte de sistema todo. montañoso? Porque también es que aquí no se puede hablar de una preparación cuando tenemos la información de que tendremos al año siguiente una sequía. Si se deja que la ganadería de montaña, el conuquismo, el asalto que hay con las granceras La a los extracción. ríos, permanezca de la misma manera. Ahora, pero yo te voy a hacer una pregunta. A mí me mandaron unas imágenes y sobre eso se hicieron denuncias al Ministerio de Medio Ambiente. Y yo le digo a Medio Ambiente, si verdad está trabajando el ejército, que vaya esta noche a Mano Guayabo. Yo vi las imágenes del ejército apagando uno de los fuegos. Sí, pero que vayan esta noche, todas las noches a Mano Guayabo. Que vayan, para que vean cómo dueños de camiones y de grancera están pagando a los que supuestamente deben cuidar eso ahí. 1,000 pesos por camión es la información que nos llegó. Y yo lo sé y me llegó a mí. Yo le pregunto, y los que tienen que velar por el cuidado de eso no lo saben. Mientras el Estado le tenga miedo o le deba, ya sea fidelidad u obediencia a los dueños de esos negocios, no va a pasar nada. Es el programa. Pues entonces ahí está la Eso es consecuencia. todo. Ahí está la consecuencia. Entonces ese es un buen plan. Empezar a hacer cumplir la ley sin importar quién sea. Como y decía, a proteger mira, los recursos cu- naturales. cuando Señores, Ron ¿qué Paul- plan más sencillo? Cuando Ron Paul llegó a la que ese? política estadounidense hace unos años, decían, hace unos 10, 12 años, que era un tipo de que revolucionario. Y Ron Paul decía, claro, la revolución más simple del mundo es cumplir la ley. Sí. Hagamos una revolución, cumplamos Hagamos la ley. algo revolucionario, cumplamos la ley. Es tan simple como eso. Francis. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde y cortesía de nuestro diario Z Digital damos lectura al segundo boletín informativo de la tarde de hoy. El ministro de Educación, el señor Antonio Peña Mirabal, dispuso una investigación sobre el caso del ex sacerdote Hatmels de Frías, condenado en Estados Unidos por abusar sexualmente de 2 niños y que se desempeñaba como profesor de inglés en un colegio en Punta Cana. Dijo que están trabajando para ofrecer informaciones necesarias y precisas, así como acciones concretas a tomar en lo adelante. La información del ex sacerdote trascendió después de que la cadena NBC News hiciera un reportaje al respecto. En el video, de Frías, de 47 años, aseguró que ya no siente atracción por los niños, pero que con esto no quiere decir que en el futuro no lo vuelva a hacer, ya que eso no se puede predecir. Una pela cogollo. El arquitecto George Hassin propuso este viernes una solución de control migratorio y aduanal en la frontera dominico-haitiana que produce energía eléctrica con paneles solares. En una visita a Z Digital, Hassim explicó que la propuesta consiste en construir una verja ciclónica, un camino que se usaría para la patrulla de la frontera y un muro de hormigón armado de unos 3 pisos, 6 metros de altura, en el que se insertarán paneles solares que generarían alrededor de 271 megavatios por día para vender energía a la República
Dominicana y Haití. La inversión de este proyecto, que se construiría entre 3 y 12 meses, ronda los 520 millones de dólares. Hassin expresó que el proyecto además tiene un valor político porque el presidente que lo inaugure pasará a la historia como el que selló la frontera. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, aplazó para el 1 de abril la audiencia preliminar contra los 7 implicados en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Ortega Polanco anunció la decisión al término de la presentación de la defensa del ex senador y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable INAPA, Roberto Rodríguez, cuyos abogados pidieron un auto de no lugar a su favor. En su declaración ante el juez, Rodríguez declaró su inocencia y en este caso dijo que aborrece a los corruptos. El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, arquitecto Alejandro Montaz, reiteró que este viernes su llamado es a la ciudadanía para hacer conciencia sobre la necesidad del uso racional y responsable del agua potable, más aún en medio de la sequía extrema que afecta el país. Nosotros, el Estado Dominicano y todas las autoridades que tenemos que ver con la distribución del agua potable, hemos tomado las medidas suficientes y necesarias para garantizar hasta la última gota de agua potable que demanda la población y que necesita, puntualizó el arquitecto. 18 países y la Unión Europea expresaron este viernes al participar en Buenos Aires, Argentina, en una conferencia de Naciones Unidas, su rechazo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El pueblo venezolano agradece el compromiso demostrado hoy del Grupo de Lima y Australia, Georgia, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, República de Corea y República Dominicana con la democracia en Venezuela y con el presidente Juan Guaidó, dijo la señora Elisa Trota, designada como embajadora en Argentina por Guaidó a través de la red social Twitter. Recuerde que estas informaciones usted puede ampliarla a través de nuestra red de redes sociales, nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital y a través de nuestro diario Z Digital. También recuerde que usted puede ser parte de nuestro grupo interactivo a través del chat de nuestro canal en YouTube Z Digital. Miren, hoy de nuevo, tú vas a decir algo de esto. No, iba a decir que el presidente, que ya se terminó la reunión de los jefes de Estado con el presidente Donald Trump. Ofrecieron una pequeña rueda de prensa improvisada y el presidente Danilo Medina le preguntaron sobre si República Dominicana estaba dispuesta a ayudar a Venezuela y el presidente Medina respondió que está dispuesto a ayudar a Venezuela en todo lo que sea necesario, procura de que vuelva la institucionalidad y la democracia a ese país. Y le preguntaron que de qué forma y dijo que tiene que ser, por supuesto, de manera, en una forma de cooperación regional, parece que no particular. Tengo aquí un pequeño audio, pero no sé si se aprecia. A ver si lo tenemos. Todo lo que sea necesario hacer para ayudar, la República Dominicana está dispuesta a hacer. Para devolver al pueblo de Venezuela la vuelta a su proceso democrático y en paz. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasos concretos puede su país ayudar? Ayuda regional. Apoyo regional. Sí, simplemente hizo referencia a ayuda regional. Mira, no dijo más nada. Hablando de, y qué bueno que haya sido un poco claro con el tema, que se han manejado con cierta timidez. Miren, sí, creían que lo iban a obligar a decir cosas, se mantuvo ahí. Ayuda regional, ya. No, pero está bien, porque no iba a decir solo que iba a coger con su guardia de aquí para Venezuela. Respuesta inteligente. A liberar a Venezuela. Sí. Está bien, pero siempre ese tema lo ha manejado con cierta timidez y para mí no ha sido responsable del todo con ese tema. Miren, de nuevo hay que referirse al tema. Yo escuché a Jules ahorita, pero oigan, de nuevo suben el precio de las gasolinas, tanto de la premium como de la regular. Hemos criticado la aplicación de la fórmula establecida en la ley de hidrocarburos, con sus modificaciones. Pero cuando uno pide transparencia en la aplicación de la tabla de referencia para la colocación del precio de los combustibles, uno se pregunta qué variación tan importante hubo en el mercado internacional del barril del crudo para que siguiera de nuevo la tabla
que supuestamente se utiliza en el país para la colocación de los precios semanales de los combustibles, arrojara que tenían que aumentar la gasolina, pero el gasoil no. Se supone que todos los derivados tienen que sufrir una variación al alza o a disminuir si el comportamiento del barril del petróleo o del dólar se mueve a cualquiera de los dos sitios. Entonces yo me pregunto, ¿qué fórmula utilizaron para que suban unos combustibles y otros no suban? La que ellos conocen nada más. Entonces después cuando tú le dices, le preguntas a ellos, bueno, pero es que uno no se siente conforme con lo que se está haciendo con eso. Te dicen, bueno, pero que eso está ahí, en la página web del Ministerio de Industria y Comercio. Usted se cansa de buscar esa vaina y no lo encuentra. Todavía tú la encuentras, ellos no te dan el significado de lo que significa No, mira, óyeme, eso no es tan difícil calcularlo si ellos transparentan el proceso. Yo estoy seguro que no se está haciendo con transparencia y que se está colocando el precio de los combustibles semanalmente antojadizamente. Otra vez subió 4,50 las dos gasolinas. 11 pesos en 2 viernes. Sí, pero entonces el gasoil baja. Yo quiero, economista, usted me explique eso, porque se supone que si la gasolina subió porque el comportamiento arrojó que había que subir el precio de los combustibles, porque el gasoil entonces tiene que bajar. O sea, explique, para uno entender eso, pues yo sé, y yo estoy convencido de que no es verdad que están aplicando la ley como ella establece. Y sé que es una fórmula que la están aplicando antojadizamente para sacarle los cuartos a los bolsillos a la gente. Eso yo lo sé, pero vamos a ver si al economista y amigo y hermano Esteban le explica a la sociedad dominicana, porque esto es más difícil que Pero no, porque eso no es una explicación que te la puede dar ningún economista. La explicación la tiene que dar el Ministerio de Industria y Comercio, tal como tú dices. Además, ya tú estás diciendo que tú sabes. No, yo sé que yo no sé cómo están aplicando la fórmula. El Ministerio de Industria y Comercio no aplica la fórmula, o que el Ministerio de Industria y Comercio viola la ley con relación al establecimiento del precio, que establece el precio que quiere, entonces eso no tiene que explicártelo ningún economista. Está bien, pero ¿cómo Ahora, debería ser? el asunto sí está en lo siguiente. El Ministerio de Industria y Comercio en el pasado, cuando emitía el boletín de anuncio de aumento de los combustibles, le daba una explicación a la gente. Era una explicación que medio te emborrachaba, pero era una explicación más o menos que te decía entonces que en la semana del cálculo el petróleo subió, varió en tal proporción, pero que entonces en el Golfo de qué sé yo qué sitio hubo una situación con los derivados y entonces tal derivado subió más y tal derivado subió menos. Y entonces hacían una explicación, como dije, medio para emborrachar a uno, porque como quiera la gente no lo cree, pero era un poco más explicativo en cuanto al motivo del incremento de los precios de los combustibles. Ciertamente, ver un aumento tan significativo en la gasolina y una reducción en el gasoil hace que uno sienta ciertas dudas, pero hay que recordar que la República Dominicana compra más del 70% del combustible que consume en derivados, no compra petróleo para refinarlo aquí. Lo que se refina aquí en la República Dominicana para convertirlo en derivados del petróleo, es decir, en gasolina, gasoil o gas licuado de petróleo, es una mínima proporción que no llega a un 30% o que llega a un 30% máximo cuando llega. Entonces, en ocasiones en el mercado o en los mercados donde la República Dominicana compra esos derivados, puede que se produzcan variaciones de precios que no sean proporcionales en cuanto al tipo de derivado. Por ejemplo, hay épocas en que, puedo poner la época, por ejemplo, de verano. En verano, en Estados Unidos aumenta el consumo de gas licuado de petróleo para los aires acondicionados, o ocurre lo contrario también para los sistemas de calefacción cuando están en invierno, y entonces el gas licuado de petróleo tiende a subir más de precio que la gasolina o el gasoil. Ahora, la diferencia entre la gasolina y el gasoil en cuanto al aumento o la variación de precio, eso es algo que es difícil de explicar. Uno no tiene una explicación a menos que sea el propio Ministerio de Industria y Comercio que lo diga, y ha sido la queja constante de que Industria y Comercio no dice cómo funciona o cómo establece los precios con base en las fórmulas que se ha dado a conocer, pero sobre la que no se dan los montos o los componentes de manera contable, en valores. Sino, bueno, la fórmula es esta, y cuando tú sumas todos esos componentes te dan el precio final. Muy bien, pero existe la inquietud de la gente de que se le explique
los montos de cada una de esas variaciones en cada una de las semanas en que se varían los precios de los combustibles. Y eso es transparencia, es algo que falta en el ministerio en ese sentido. Sin que esto sea un pie de amigo para los que son responsables de ubicar cada semana los precios de los combustibles con una fórmula que nadie conoce, hay un hecho cierto. La política de Trump con Venezuela ha sustraído al mercado la parte de Venezuela. Lo mismo hizo con Irán y ha creado entonces una situación de que para mí no se previó que tú excluir de la circulación dos fuentes de petróleo tan grandes iba a generar, y está comenzando, una tendencia alcista con todos los derivados. Entonces, esto es parte de ese conflicto también. Van a subir más. Eso puede tener incidencia, pero lo que dice Eddie tiene sentido también. O sea, ¿por qué sube la gasolina y baja el gasoil? Entonces, claro, tiene que ver con algún tipo de variación en los precios de los derivados en el mercado internacional. Pero es extraño. Está bien, pero no es extraño todo. Lo grande es que uno se maneja con una pasividad frente a esos temas, que uno lo ve como noticia y ya lo recibe, porque es chele a chele que te lo suben. O sea, de la semana para acá van 10 pesos, dice Yulisa, 11 pesos. 11 pesos un galón de gasolina se nota. Y más la clase media. Yo creo que no hay un dominicano de clase media que no tenga más problemas que un libro de álgebra. Y cada vez que tú le des este tablazo, así tranquilo, y tú sumas lo que va en el mes o en las 6 semanas, tú estás hablando de casi 40 pesos. Y hay que quedarse callado. Y nadie exige una explicación por una vía que no sea a través de los medios de comunicación. Porque no hay manera de tú hacerlo por la vía constreñida. Tú vas a un tribunal solicitando que te entreguen la fórmula, que te expliquen la fórmula, y tú vas a un tribunal a solicitarle al juez que sancione por no aplicar la fórmula correctamente y no te lo van a sancionar. Entonces, ¿qué hacemos? No, la fórmula la han explicado, la fórmula te la presentan y te dicen cuál es la composición de la fórmula. Lo que no te dicen es cuál es el valor de cada uno de los componentes. Pero la fórmula se conoce. Es la suma de todos los componentes que tienen que ver. Están señalizados o inicializados. Esa fórmula, incluso de aquí se ha hablado constantemente de eso, vuelvo y repito, porque Julio Cordero de Milagros desde la Z ha sido un seguidor fiel de ese proceso. La fórmula se conoce, lo que no se conoce son los valores de los componentes de la fórmula, que deberían darse a conocer todas las semanas. Cada vez que varían, poner entonces cuáles son ¿Cuál los es la valores razón? de cada componente. Claro, ¿y cuál es la razón? Es que la mayoría de este país no cree en la fórmula. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ha sido detenido en Puerto Plata un hombre de nacionalidad francesa que está acusado en su país de blanqueo de capitales, asociación de malhechores, usurpación y otros delitos, según ha informado hace unos minutos la Dirección Nacional de Control de Drogas. El apresado es Sebastien Fabrice Detroit, de Riot, de 48 años de edad. Fue detenido en un operativo realizado en la calle La Almendra del residencial Procap, en el distrito municipal de Cabarete, provincia Puerto Plata. Los agentes de la DNCD participaron en la acción con apoyo del Departamento de Cooperación Internacional de Francia y coordinados por el Ministerio Público. La detención del extranjero obedece a que la Suprema Corte de Justicia Dominicana emitió una orden de arresto atendiendo una solicitud que se le requiere para ser juzgado ante el Tribunal de Gran Instancia de París, República Francesa. El francés señor de Riot es solicitado en extradición para que responda por los cargos de estafa en banda organizada, blanqueo de capital con agravante, usurpación de identidad y asociación de malhechores, según el acta de acusación. Iniciamos con los comentarios de cada uno de los miembros de nuestro equipo y el primero es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, esta mañana leí una noticia que yo entendía que al día de hoy debió ser para alarmar a toda la sociedad dominicana que hemos dado seguimiento al tema migratorio. Porque yo creo que ese tema, más que denunciarlo con la irresponsabilidad que el Estado se está manejando frente a ese tema, ya raya dentro de la preocupación. Aquí hay un grupo que lo que está pensando en reelección y se han olvidado de los temas nacionales, creyendo que la sociedad solamente está pendiente a eso, y eso es lo que va a asimilar en los próximos días. Pero miren, yo le tengo la mala noticia de que no es así.
La mala noticia. Claro. El país está pendiente a todo, no solamente al pleito y a la división que va a haber en el Partido de la Liberación Dominicana, que eso no lo evita nadie. ¿Tú sabes lo que? Existir una mafia en los hospitales infantiles y en las maternidades del país y en hospitales que también ejecutan partos o hacen ese procedimiento de parto, sacándole documentos dominicanos a niñitos haitianos que nacen para que desde que nacieron ya comiencen a transitar legalmente como ciudadanos dominicanos en el país, siendo hijos de haitianos. ¿Quién te le vende eso? Oh, mira, tú sabes que la Junta Central Electoral puso en funcionamiento hace un tiempecito un programa sobre el certificado de nacidos vivos para entregarlo inmediatamente ahí. Desde ahí tú naces con el número de identidad, te lo entregan desde ahí, desde ese momento. El número de identidad de el hijo de Eddie Alcántara nació ayer, fulano y tal, y ese número de identidad que te va a acompañar para toda la vida. Pero hay un grupo de sinvergüenza en esos hospitales que están vendiendo esas certificaciones a esas parturientas haitianas para que el ciudadano, el haitianito, el niñito haitiano que nace sabiendo y consciente, ese dominicano de que haitiano, le vende un certificado de nacido vivo como si es dominicano. A partir de ahí comienza ese muchacho el tránsito y hacer toda una vida como ciudadano dominicano. Donde la Constitución de Haití prevé clara y taxativamente de que donde quiera que se nace, por el jus sanguinis, son ciudadanos haitianos. Además de que la mayoría de la que va a dar a luz ahí no tiene ni papeles siquiera. Entonces la mamá no tiene papeles, pero el niño nace con un número de identidad. En toda la mayoría de los hospitales del país, de maternidades del país. Y hace tiempo que esa mafia se viene denunciando en Higüey, en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, en San Cristóbal y en el Gran Santo Domingo, y nadie ha hecho nada. Nadie ha hecho nada. Las autoridades de salud pública no saben si es verdad o si es mentira, porque no se han preocupado por hacer una investigación. Entonces yo creo que eso no puede quedar como simple noticia. Que dentro de 18 años tengamos 5 o 6 millones de ciudadanos con cédula de identidad y electoral dominicana. Y no es verdad que son dominicanos, que son ciudadanos haitianos. Porque un grupo de sinvergüenza que no le importa a su país coge 3 o 4 pesos, tal vez si para beberse lo de Romy, quién sabe para qué demonio más. Tengamos nosotros que soportar que todavía sigan, inclusive frente a las instituciones, manejando esas documentaciones. La mayoría de ellos no han sido siquiera apartados de esa posición para que no sigan emitiendo esos documentos. Y yo he dicho que si es una complicidad que hay o es por sumisión, que se lo digan a uno por no saber lo que va a hacer. Pero es preocupante. En los últimos 4 años, ¿cuántos ciudadanos haitianos tienen un número de identidad a través del certificado de nacido vivo que le están emitiendo en esos hospitales? ¿Cuántos van? Estadísticamente ni las autoridades saben cuántos van a través de esa mafia. Uno solo lo apartaron, no sé si fue en la Altagracia, no sé si fue aquí. Pero no lo sancionaron. No le hicieron un expediente, tal vez porque era un jodido compañerito. Entonces yo creo que así no se puede. Así no se puede. Y las autoridades de salud pública indiferentes frente a ese tema, que es grave y delicado. Porque si grave es que permitamos que entre todo el haitiano que le dé la gana por la frontera, sin ningún control, simulando que tenemos una protección en esa frontera, peor aún es lo que está pasando en los hospitales. Eso es peor. Que todos esos ciudadanos de nacionalidad haitiana en 18 años tengan una cédula de identidad y electoral igual que los hijos míos, que su papá y su mamá son dominicanos, con los mismos derechos. ¿Y qué vamos a hacer después? Después, cuando usted quiera
aprobar una legislación para que revise esos temas. Vienen los derechos internacionales, los derechos humanos, el diablo y su hermano. Excúsenme la terminología, el término. Y no se puede porque ya son dominicanos. Y no conocen Haití, que se le excusa. No, porque ellos nunca han pisado Haití. Bueno, porque usted es ciudadano haitiano, porque su constitución lo establece y su país de irresponsable no le da papeles, nosotros no podemos asumir esa responsabilidad. Entonces quisiéramos saber qué va a pasar con esos funcionarios de esas oficinas en cada hospital materno del país, que todo el mundo sabe quiénes son los que están haciendo eso en esos centros y lo han denunciado ante las autoridades de salud pública y no ha dicho nada. Hoy nos enteramos porque salió en los medios de comunicación. ¿Qué demonios vamos a hacer con eso? Los que entran por la frontera por descuido de las autoridades o por complicidad, más lo que le estamos dando papeles aquí. Llegará el momento en que estemos 50-50 y se acabó todo esto. Se acabó todo esto. Entonces yo creo que ya no se puede actuar con indiferencia frente a ese tema. Tiene que decirle al país, el ministro de Salud Pública y el gobierno, qué va a pasar con ese descubrimiento y qué va a pasar con esas documentaciones que se dicen los medios que son documentaciones falsas. No son documentaciones falsas, son documentaciones reales con datos falsos. Porque los irresponsables y sinvergüenza que están al frente de esa oficina han hecho negocio con eso, en la nariz de todas las autoridades, y no hacen absolutamente nada. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, escuchamos los comentarios de todos los miembros del equipo y es momento de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. En el año 2012, cuando el presidente Danilo Medina llegó al poder, se promovió de inmediato una reforma fiscal que tenía la intención de enfrentar un déficit fiscal que se heredó en ese momento, que se entendía que era de 187,000 millones de pesos. Luego entonces salió a relucir que era de más dinero, que era de 203,000 millones de pesos. Un déficit, una cosa brutal y extraordinaria. Se le atribuyó gran parte de ese déficit al exceso de gastos en que habría incurrido el presidente Leonel Fernández en procura de fortalecer la campaña electoral y la figura del presidente Danilo Medina para que ganara las elecciones, ya que no tenía inicialmente un buen posicionamiento en ese momento, pero que finalmente ganó en la primera vuelta. Pero el asunto es que se promovió una reforma fiscal. Esa reforma fiscal fue la que dio como resultado la famosa ley 253-12. En esa reforma se estableció que se iba a aplicar un ITEVIS, impuesto a la transferencia de bienes industrializados, escalonado a diferentes productos, a varios productos que hasta ese momento no estaban grabados. Si se trataba, por ejemplo, de productos como los azúcares, edulcorantes, café, cacao, chocolate, entre otros. Una lista interesante de productos que no estaban grabados. Los aceites comestibles también se incluyeron ahí, que no estaban grabados, y otros. Bueno, se les grabaría con un 8% durante el primer año de ITEVIS, un 13% en el segundo año, perdón, un 11% en el segundo año, un 13% en el tercer año y un 16% en el cuarto año. Entonces, al mismo tiempo se dispuso aumentar de 16% a 18% los productos que estaban grabados con el ITEVIS antes de esa reforma. Es decir, todos los productos que hoy pagan un 18, bueno, pagaban un 16 y se aumentó a 18, para que al cabo del cuarto año, cuando llegara el escalonamiento de los productos nuevos que pasaron a ser grabados de 8 a 11, a 13 y a 16, en ese mismo cuarto año, cuando llegaran a 16, entonces los que estaban en 18 bajarían a 16 para unificar entonces el ITEVIS de todos esos productos en un 16%. Hoy día tenemos que esos productos que fueron aumentados de 16 a 18 siguen en 18 y los que llegaron a 16 se mantienen en 16. ¿Por qué no bajó de 18 a 16% el ITEVIS que fue aumentado en ese momento? Cuando se prometió que al cabo de 4 años iba a ser reducido para unificarlo en 16. Porque en esa reforma fiscal también se estableció un articulito, pequeño artículo, que decía
que esa reducción de 18 a 16 solamente se iba a aplicar si al cabo del cuarto año la presión tributaria, es decir, las recaudaciones del gobierno por concepto de ITEVIS, por concepto de todos los impuestos que le cobra al país, la presión tributaria llegaba a un 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al cabo de del cuarto año, cuando se revisó la presión tributaria, se encontraron con que la presión tributaria se mantenía todavía en términos porcentuales en un 14.5% del Producto Interno Bruto. Como no se logró la meta de llegar a un 16% del PIB en cuanto a presión tributaria, entonces no se aplicaba la reducción del ITEVIS de 18 a 16. Y por eso nos quedamos con eso en 16%, en 18%. Entonces, ¿cómo se ha venido manejando el gobierno en los últimos años? No solo con base en el aumento al que hacemos referencia al ITEVIS para adquirir una mayor recaudación, sino también con base en el aumento del gasto para cubrir o saciar las necesidades que tiene el país. Se ha venido manejando con un déficit operativo de cada año de gestión del presidente Danilo Medina que oscila entre 75 y 85 mil millones de pesos anual. Cuando digo déficit operativo porque es un déficit que se relaciona con la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. A ese déficit operativo habría que agregarle el nivel en que se endeuda el gobierno para poder pagar los vencimientos de deuda, capital e intereses que se van venciendo cada año, que es un monto muchísimo mayor al déficit operativo anual. Recordamos que el presidente Danilo Medina se ha referido al hecho de que durante su gestión de gobierno, por lo menos hasta el 2018, el gobierno ha tenido que pagar vencimientos de deuda e intereses por el orden de los 21 mil millones de dólares. De finales de 2012 hasta finales de 2018, el gobierno dominicano, el Estado, ha pagado 21 mil millones de dólares de vencimientos de deuda y capital. Entonces, el argumento de que no se puede hacer o tener un presupuesto e incluir dentro de las estimaciones de gastos ingresos o estimaciones de ingresos para pagar ese nivel de endeudamiento o de vencimientos de deuda, y por lo tanto es necesario que el gobierno tome prestado para poder pagar esos vencimientos de deuda. Esa es una justificación para el endeudamiento público y tiene sentido que se busque prestado para pagar lo que se va venciendo de la deuda, tanto en capital como en intereses. Eso tiene sentido, porque no se le puede cargar eso al presupuesto como tal. Muy bien, pero sí se puede evitar que se vaya acumulando todos los años un déficit operativo que se suma a la necesidad de endeudamiento para cubrir vencimientos de deuda. Por ejemplo, este año el gobierno dominicano tiene un presupuesto de 921.810 millones de pesos. De esa cantidad, el gobierno dominicano va a gastar 765 mil millones de pesos para las operaciones propias del Estado. Y va a buscar entonces 156 mil millones de pesos prestados para pagar vencimientos de deuda. De deuda que se vence este año, entonces hay que pagarlo. Entonces, 156 mil millones de pesos para pagar vencimiento de deuda. Pero ¿qué resulta? Que los ingresos estimados para este año son 689 mil millones. Si los ingresos son 689 mil millones y el gasto operativo del gobierno son 765 mil millones, hay un déficit entre ingresos y gastos de 75 mil millones de pesos. Por lo tanto, el gobierno, además de buscar 156 mil millones de pesos para pagar vencimientos de deuda, tiene que buscar prestados también 75 mil millones de pesos para cubrir la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. No se puede evitar la necesidad de buscar prestados 156 mil millones de pesos para pagar vencimientos de deudas. Pero sí se pudiera evitar, en parte, la necesidad de buscar 75 mil millones de pesos prestados adicionales para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Si tuviéramos entonces un Estado con menos nivel de gastos que el que tenemos. ¿Por qué tenemos un presupuesto de gastos de 765 mil millones de pesos cuando nuestros ingresos son 689 mil millones? Lo ideal sería entonces que nuestros gastos se ajusten a nuestro nivel de ingresos. Mejorar los ingresos, por un lado, muy bien, hay que aumentar
las recaudaciones de una manera o de otra, mejorando la eficiencia recaudatoria, enfrentando la evasión, pero también hay que buscar la forma de que el Estado no salga tan costoso, de que se ahorre un poquito. A veces a mí me dicen, bueno, lo que pasa es que es difícil tú hacer que un gobierno en un año determinado, pues definitivamente reduzca el gasto, porque entonces se afectan muchos programas y muchos proyectos que desarrolla el gobierno, que desarrolla cada institución cada año. Sin embargo, eso se contradice con el presupuesto complementario, donde todos los años el gobierno de repente le quita recursos a determinadas instituciones que no ejecutan por completo durante el año su partida presupuestaria, para asignarle o reasignarle a otras instituciones que se exceden en sus partidas presupuestarias originales. Pero ¿qué pasaría si el gobierno de repente dice, bueno, señores, este año el presupuesto de ingresos es de 689 mil millones y el presupuesto de gastos es de 765 mil millones? Pero yo voy a asignarle a todas las instituciones un 5% menos de lo que tenían previsto asignarle. Y es posible que te diga cualquier titular de alguna institución, mire, pero espérese, presidente, que si me bajan un 5% voy a tener dificultades. Bueno, ajústate a ese 5% que te estoy descontando. Y de repente, si el gobierno le descontara un 5% a cada institución de la partida presupuestaria que le corresponde, pudiera tener un ahorro de alrededor de 30 mil o 35 mil millones de pesos en solo un año. Si le descontara un 10%, tendría un ahorro de más de 60 mil millones de pesos, de 65 mil o 70 mil millones de pesos. Y eso daría para cubrir en parte el déficit operativo del Estado. ¿Se oye un poco rudimentario? Bueno, sí, se oye como un poco balaguerístico. ¿Por qué balaguerístico? Porque Balaguer sí se manejaba en términos presupuestarios como un colmado. ¿Cuánto me ingresó? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me ingresó? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Y cuánto voy a guardar de lo que me toca gastar correspondiente a lo que me ingresó, para tener un ahorro ahí para manejarlo a discreción? Y ciertamente manejaba un ahorro de dinero a discreción. Y no creo que haya algún tipo de reducción de la operatividad de cualquier institución del Estado de manera efectiva y normal si el año pasado se administró, por ejemplo, con 100 millones de pesos y este año usted le dice, usted se va a administrar con los mismos 100 millones de pesos. Y el año que viene usted le dice, usted se va a administrar con los mismos 100 millones de pesos. Y tal vez tú haces que en un periodo determinado de 2, 3 años se mantenga congelado el presupuesto. Ni siquiera descontándole un 5 o un 10% como he hecho referencia, sino simplemente congelándolo. Pero lo que hemos tenido de 2012 hasta ahora, y en años anteriores también, pero nos referimos a esta gestión de gobierno o esta segunda gestión de un mismo presidente, que es el presidente Danilo Medina. Se pudo haber congelado el presupuesto durante 2 o 3 años, el presupuesto de gastos, durante 2 o 3 años, para por lo menos ir acercando el gasto de los ingresos y reducir un poco el gasto operativo. Pero lo que hemos tenido de 2012 hasta ahora es que todos los años aumenta el presupuesto de gastos del Estado. ¿Por qué aumenta el presupuesto de gastos del Estado en años en que no hay niveles de inflación muy alta? Por ejemplo, el año pasado la inflación fue de 1.1%. 1.1%. La devaluación fue de alrededor de un 3%, la devaluación monetaria. Entonces tú pudieras decir que tuvimos una pérdida de adquisición de alrededor de un 4.1 o 4.5% en términos de la fuerza de adquisición de nuestra moneda, por poner un ejemplo. Pero sin embargo, el presupuesto de gasto aumenta en una proporción mucho mayor que ese 4.5%. Si se congelara el presupuesto de gastos y sigue aumentando la capacidad recaudadora del Estado año por año, es decir, aumentando los ingresos, entonces se puede ir estrechando la brecha entre ingresos y gastos, y ese estrechamiento sería una reducción del déficit operativo, del déficit fiscal operativo del Estado. Pero no, lo que hacemos es que aumentamos todos los años el presupuesto de gastos. Y aunque aumente el presupuesto de ingresos, como quiera va a haber un déficit operativo que se va ensanchando. El del año pasado, por ejemplo, fue de 84 mil millones de pesos. Pero al final del año se sometió a un presupuesto complementario que llevó ese presupuesto de 84 mil millones de pesos a 91 mil millones de pesos, 92 mil millones de pesos.
O sea que terminamos con un déficit operativo mayor aún al que se presupuestó originalmente. Algo que pudiera pasar este año, que el presupuesto, que el déficit es menor que el que se estimó el año pasado. El déficit de este año es de 75,000 millones de pesos, pero nada quita que al final del año se someta un proyecto de ley para anunciar reajustes de algunas instituciones y de otras y anunciar algún tipo de autorización de parte del Congreso de un endeudamiento adicional para cubrir un poquito más del déficit que tal vez va a pasar de 75,000 a 80,000 millones de pesos, por poner un ejemplo, como ocurrió el año pasado. Entonces, manejándonos de esa forma, vamos a seguir constantemente en un proceso de aumento de la situación deficitaria en términos operativos del gobierno, con su diferencia de ingresos y gastos y de la necesidad de buscar más dinero para endeudarse. ¿Por qué? Porque como quiera que sea, el gobierno no tiene previsto aplicar una reforma fiscal en lo que queda de este periodo gubernamental. Eso indica también que cuando llegue un nuevo gobierno, ya sea que el presidente consiga su repostulación para el próximo año y logre reelegirse, o ya sea que otro candidato del PLD gane la presidencia, o ya sea que el partido de oposición gane la presidencia, es indefectible e inevitable que en el año 2020 vamos a tener una dura reforma fiscal para poder enderezar un poquito la situación de déficit operativo anual que lleva al gobierno cubriéndolo solamente con endeudamiento. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:58. Tras concluir la reunión con el presidente Donald Trump, el presidente dominicano Danilo Medina expresa disposición de República Dominicana de ayudar a Venezuela. El presidente Medina contestó a las preguntas de los periodistas. Luego de finalizar el encuentro sostenido con el jefe de gobierno estadounidense, celebrado la tarde de este viernes en Palm Beach, al sureste de Florida, en Estados Unidos, dijo que se hará todo lo que sea necesario hacer, que la República Dominicana está dispuesta a hacerlo para devolver al pueblo de Venezuela su proceso democrático y en paz. Así lo expresó el gobernante dominicano ante la pregunta de una periodista en torno a la disponibilidad de la República Dominicana de ayudar a los Estados Unidos en el restablecimiento de la democracia en el país sudamericano. Continuamos con los comentarios y es momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Aunque ayer, cuando estaba cerrando el programa, yo leí la invitación que mandaba Manuel Jiménez. Hoy vuelven y me la traen aquí, la invitación. Él está llamando, informando que el domingo va a integrarse al Partido Revolucionario Moderno a las 10 de la mañana en el Club Calero de Santo Domingo Este. A propósito de este anuncio, de esta integración a un partido para desplegar sus aspiraciones de ser considerado como candidato a alcalde de su comunidad, yo quiero hacer esta reflexión, compartiéndola con ustedes. Como estamos en un tiempo con un límite en lo que los partidos tienen que organizar su promoción, porque habrá una convención abierta. Y en el marco de esas realidades, el PRM optó por una primaria cerrada. Primaria cerrada quiere decir que los que van a votar por el PRM tienen que estar registrados como tales. Es decir, que no podrá el día del voto una persona cualquiera ir a votar al PRM. Solo aquellos que estén registrados y aparezcan en ese padrón tendrán derecho a votar. Por eso, Manuel está aspirando a candidato y no puede hacerlo por la libre y solo, y para hacerlo por el PRM o presentarse para que lo tomen en consideración, tenía que inscribirse en el partido, y eso lo estamos haciendo ahora. Esa práctica de la diferencia entre el abierto y cerrado de las actividades que van a venir aquí, es una cosa, una novedad en este país, porque nadie podrá votar dos veces, es lo primero. No podrá votar en la lista cerrada y luego en la lista abierta. Tendrá que asumir su responsabilidad y saber que es una forma de privar de la
voluntad oportunista que ha primado en este país para que usted pueda darle el uso que le parezca a su voto y no respetar ninguna norma. Este hecho de estas elecciones son un paso importante para evitar lo que ha sido una actividad común en todas las elecciones. El hecho de alterar los resultados, el hecho de no tomar en consideración nada y usted tratar simplemente de que le aumenten sus números, el hecho de que es una apertura para el comercio, porque usted puede salir a comprarle cédula a la gente para que no voten si usted cree que van a ser sus adversarios, o darle dinero para que con la de él vote por usted, si tiene otra simpatía. Y es una forma de la prostitución real que ha tenido la democracia aquí. En esta campaña hay que esperar que tiene que haber una rectificación de todas las maniobras sucias que se hacen para la gente participar en las elecciones. Tiene que haber una conciencia crítica superadora, porque la campaña hasta ahora está basada en la confesión de lo que aspiran y en su incorporación al partido donde están inscritos para promoverlo en función de que ellos son, de hecho, los que quieren ser beneficiarios. Pero no está basada la campaña ni en propuestas, ni tampoco en compromiso. Está basada en inscribir gente, además de inscribirlo en lograr todas las consideraciones para sus aspiraciones, y eso es una degradación también de la democracia. Usted se imagina que aquí estamos luchando para que en octubre, que se va a celebrar la jornada, en octubre usted pueda lograr una cantidad de gente inscribiéndola o una cantidad de gente seduciéndola. Son dos entorpecimientos que tiene el proceso electoral, dos formas de corrupción que no debe ser indiferente a la sociedad dominicana. Es verdad que la primaria cerrada, tiene por lo menos la garantía de que los que van a expresarse con ese partido de las primarias cerradas no podrán votar dos veces por él, ni podrán salir a votar por otro. Pero en el fondo es un trabajo que limita para la elección solo a la gente que está registrada contigo. Hubo una discusión cuando se planteó el problema de la diferencia entre cerrada y abierta, porque efectivamente una primaria abierta lo que tiene que hacer es una inmensa campaña para que la gente te acompañe o para tú comprarle su voluntad. Y eso es un despliegue para los que tienen dinero, para el gobierno que ha acumulado una fortuna, aunque después la presente como déficit, para todos los corruptos políticos que creen que el problema es ganar y además tienen una licencia para hacerlo ahora, una licencia para hacerlo, porque vamos a una primaria donde usted podrá postularse sin ningún reparo, sin tener ningún vínculo con una organización, sin tener ninguna adhesión a principios ni a orientaciones, sin usted tener de hecho una plataforma por lo que usted va a ir por la simpatía o por la voluntad comprada de ir a votar. Y esa es una herencia terrible en el partidismo dominicano. Tú no sientes la plataforma política de los partidos, tú no sientes procesos de educación para que sus miembros tengan conocimiento de cuáles son las visiones y cuál es la plataforma por la que él debe luchar. Y como no hay una diferenciación con la creación de esa conciencia, el voto entonces no traduce más que una práctica netamente comercial del país. Tú vas y votas y después más nada. Pero, ¿y por qué tú estás votando por esto? ¿Qué son tus aspiraciones? Si tu partido gana, si tú ganas tu nominación a síndico, o a diputado, o a senador, a regidor, no tienen ni siquiera promesas hechas. No hablan de lo que ellos harían. No hablan de lo que ellos tienen en mente como la base para sus operaciones. No traducen aspiraciones de servicio. Lo que están promoviendo es aprovecharse de esas elecciones para lograr un cierto posicionamiento con la jerarquía que eso implica, con la posibilidad de relaciones
y de cierta reputación que acompaña a los que ganan. Entonces, yo quisiera ver que esa necesidad de que los partidos definan su rumbo y que no lo reduzcan solo al problema de quién tiene capacidad para reunir votos, comprándolo o seduciéndolo, que no se resignan a la competencia solo de los votos, que tiene que haber una identidad entre las razones políticas del partido y sus miembros. Y aquí no hay ninguna preocupación por la educación política, ni tampoco por la plataforma que repartida entre la gente le haga ver que usted está detrás de esa gente, pero tiene entonces en el partido un compromiso. Todavía estamos a tiempo. Yo quisiera ver de verdad, tanto en mi partido, en el PRM, como en los otros, una plataforma, un resumen de los propósitos que van a guiarlos a ellos, una línea de acción en cada municipio de cómo es que van a enfrentar los problemas locales, una línea para que en cada problema de la sociedad, el sindical, el profesional, el comercial, la salud, en cada problema aparezca una orientación de cómo quiere abordarse. El partidismo que desecha la fundamentación del compromiso es simplemente una degradación de la democracia, porque cada quien en esas condiciones va a luchar por lo que le conviene, y ya es tiempo suficiente de que seamos capaces de forjar corriente política, de que el que tenga un compromiso con un partido sepa por qué lo tiene, porque si no, esto es un relajo y no podemos nunca quitarnos de encima todas las críticas que hacemos a la falta de honestidad, a la corrupción, a todas las trampas que se hacen. Lo primero es pensar que los partidos tienen que definir su catecismo y que todo el que vaya ahí tiene que saberse su catecismo. Porque, ¿de qué hablamos nosotros de diferenciación? Si todos están haciendo lo mismo, no forjando a nadie basado en sus principios, no compitiendo con el otro basado en oferta política, sino en capacidad de reclutamiento. Ojalá de verdad estas elecciones sirvan para entender que no podemos seguir siendo indiferentes a que los partidos no tengan una plataforma con la que puedan unificar a sus tropas y además diferenciarse de los otros. Sin plataforma no hay confianza, porque lo que van a hacer es moverse en función de lo que le conviene en cada coyuntura y no hay ninguna racionalidad más que la perversión de usar las elecciones como un negocio. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. A las 6:11 nosotros recibimos a una comitiva del Ministerio de Educación, el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. ¿Con quién hablamos, por favor? Remigio García, director general de currículo. Buenas Señor tardes. Remigio, buenas tardes, bienvenido a Z101, al gobierno de la tarde. Hoy hablamos de criterios para la organización de los centros de jornada escolar extendida. Esto es Política Nacional de Jornada Escolar. Correcto. Cuéntenos. Bien, como ustedes saben, a raíz de los procesos que se avecinaban con el Plan Decenal 2008-2018, ya se había iniciado en el país una experiencia que tomó carácter piloto de jornada única, jornada extendida en algunos centros, y se trabajó un piloto con 21 centros. A la llegada del presidente Medina al poder, con la promesa del 4%, ya nosotros habíamos iniciado el proceso de revisión y actualización curricular pensando en la optimización del tiempo en la escuela. Y la optimización implicaba la ampliación del tiempo. Y estábamos analizando y estudiando la experiencia piloto de esos 21 centros. Con la posibilidad de que con los recursos ya emanados del 4%
y la decisión del presidente Medina de asumir ese piloto como una política nacional, entonces nos propusimos diseñar las bases para esa política nacional, conjuntamente con el proceso de revisión y actualización curricular que inició en 2011, concretamente. Entonces, iniciamos ese trabajo. Ese trabajo se inició en 2012 y duramos 2 años analizando, probando la experiencia piloto, que se había extendido a 97 centros. Y con la decisión de extender el horario para garantizar mayor tiempo escolar y mayor contenido curricular. Entonces ahí viene la revisión curricular ya para la jornada escolar extendida. Es decir, comenzamos 2 líneas de trabajo paralelas. Los criterios para definir la jornada escolar extendida como una política nacional y la revisión curricular acorde con ese tiempo. Pero entonces, una cosa, Remigio, ese proceso que usted dice que se viene desarrollando incluso desde antes de la llegada al poder del presidente Danilo Medina, se fortalece incluso a partir de la asignación de un presupuesto mayor para el país. Pero hoy día tenemos que el gobierno anuncia constantemente inauguraciones de escuelas y dice que en tal provincia el 67% del sistema educativo está ya en jornada extendida. Y tengo entendido que ya a nivel nacional más o menos el 65-67% el 71% de los estudiantes está en jornada extendida. En jornada extendida. Sin embargo, y el 75% de los centros están en sin embargo, por lo que usted dice, tengo la impresión entonces que en horario de 1 de la tarde a 4 de la tarde no se le está impartiendo. No, eso no es cierto. Voy a explicar. Si el currículum todavía no está listo. No, el currículo está listo. Y se está aplicando de manera efectiva en el 100% de las aulas. Claro, esta publicación es del 2013. Esta publicación. Hago una reproducción del 2018. Este es el nivel primario, primer ciclo de primario. No traje, se me quedó el nivel inicial y se lo haré llegar porque quiero dejarle todo esto para que ustedes lo conozcan. Este es el diseño curricular. Se puso oficialmente porque los procesos entran en validación. Nosotros comenzamos la revisión curricular en 2011. En 2015 en 2014 se puso a validar, un año de validación. ¿En qué consiste la validación? Se envía el diseño a los docentes y los docentes comienzan a aplicarlo y a hacerle revisiones y proponer mejoras. Ese es el proceso de validación. Al tiempo que un equipo de especialistas reciben esas mejoras y las van adecuando. Todos los procesos de validación son de este tipo. Mira, en este momento, todas las aulas que tienen jornada extendida tienen asignaturas específicas aplicadas totalmente hasta las 4 de la tarde. El currículo, sí. Nosotros vimos y disculpe que me extienda con la pregunta, vimos recientemente a la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores asegurar que en la jornada extendida no se estaba aprovechando, que los niños no estaban haciendo nada en la jornada extendida porque no hay un currículum académico establecido en la jornada extendida. Si se reduce el currículo académico a un taller que constituye un plus para los estudiantes, entonces también hay errores. Porque el documento que le acabo de entregar, que le acabo de hacer llegar, de los criterios para la organización de los centros de jornada escolar extendida, tienen inclusive diseñado hasta los talleres que se deben impartir en un horario integrado con el horario de clases regular. No es que hay talleres en la tarde y talleres y clases en la mañana, porque entonces no tendría razón de ser el cambio curricular, porque teníamos un currículo antes. Pero mire una cosa. Yo sigo el problema de la educación porque comparto la idea de que el esfuerzo con la educación tiene que ser la guía fundamental de la renovación de este país para ver si puede adecuarse a los cambios del momento. Correcto. Es verdad, pero me preocupó que comenzaran por los locales y no por los profesores. Habilitar al ejercicio de los maestros la nueva corriente de opinión
es fundamental, porque yo no tengo ninguna duda que esos maestros están formados en una corriente que hay que superar. Claro. El pasado que ellos han heredado es un obstáculo, no un apoyo. Exactamente. El tiempo que tengan ahí no es garantía de eficiencia. Y en ese marco, el esfuerzo grande todavía está pendiente, es con mejorar la capacidad de los docentes. Bien, ahí porque un maestro que no tenga capacidad no la puede reproducir. Pero evidentemente se están haciendo esfuerzos desde el principio en la capacitación y formación de los docentes. Y en ese sentido, el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, conjuntamente con los niveles educativos, implementan una estrategia de formación continua centrada en la escuela, que ya no es un curso de capacitación en un momento determinado, sino que es un acompañamiento permanente en aula con un equipo de especialistas técnicos que van dando seguimiento a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la utilización de recursos en el aula en ese proceso. Una pregunta. Primero, entiendo que Educación ha hecho un esfuerzo extraordinario por tratar de invertir de manera correcta y aprovechable. Evidente. El 4%. Mire, yo he sido partidario de que cuando se habló de jornada extendida, tratar de colocar en la currícula cosas que para los jóvenes de ahora, los adolescentes, son para mí innecesarias. Yo propugnaba porque ese tiempo adicional que se le iba a agregar a la jornada normal se empleara en el fortalecimiento de las materias importantes, que son las que uno ha criticado, que los jóvenes nuestros no salen con ese aprendizaje tan avanzado, sino que en vez de decir música, sin saber si el estudiante quiere estudiar música o no, ¿qué más? Fútbol, guitarra, una cosa así, como hay gente que ha querido que le coloquen esa en la currícula, que esa jornada extra sea utilizada en la profundización del aprendizaje de las materias básicas e importantes del estudiantado. O sea, no inventar por llenar el currículo, de inventar cosas que no son necesarias para el futuro de la juventud, de los estudiantes. Pareciera que usted conoce el diseño curricular. No. Porque exactamente eso lo que se ha hecho con la revisión y actualización curricular. Con la actualización que se ha hecho ahora. Que se viene haciendo desde 2011. Ok. Es un proceso que ha ido gradualmente y todavía este año nosotros estamos implementando el nivel secundario gradualmente los grados, y el año 2019-2020 entra el 6º año de bachillerato, que es el último año de invalidación. Por ejemplo, lo que quiero decir, ejemplo, historia, que solamente son 45 minutos, bueno, que le den 1 hora y media. Perfecto. Es fulano, cuestión de que se fortalezca la teníamos en el currículum anterior, en el primer grado, en el primer ciclo, en el primer y segundo ciclo, teníamos 5 horas de español. Ahora, como el primer ciclo enfatiza el aprendizaje de la lectoescritura y del pensamiento lógico-matemático, esas dos asignaturas tienen 9 horas semanales. Exactamente. Y en el segundo ciclo tienen 7 horas semanales. Exactamente. Eso es lo que se ha yo hecho creo que en el Educación diseño me escuchó a curricular. mí, fue para poner eso así. Es el trabajo técnico que hemos venido haciendo. Y es precisamente porque la idea, el principio de la jornada escolar extendida es fortalecer el diseño curricular en calidad y en tiempo. Exactamente. Ese ha sido el objetivo de este proceso. Ahora, oiga una cuestión. Ampliar el horario permite, al tiempo de mejorar la calidad de las horas, permite ampliar el currículum. Y yo les digo, en el deporte y la cultura. Es decir, en el deporte, yo fui formado en la época que en la escuela había deporte como actividad escolar organizado, y además de deporte estaba la posibilidad de la música. Ahora hay tiempo, conocimiento y recursos para que usted ayude a descubrir la vocación del estudiante por las materias que vienen. Pero los grandes centros mundiales como los japoneses, ellos tienen una concentración en 4 o 5 materias. 4 o 5 materias. Comenzando por la matemática. Perfecto. Matemática e idioma. De hecho, aunque nosotros tenemos educación física, educación artística, formación integral como asignaturas,
también en los cursos y talleres optativos y en las actividades cocurriculares que se realizan en el centro, se privilegian las artes y se privilegia el deporte. En los primeros grados de primaria, primer ciclo de primaria y segundo ciclo de primaria, privilegiamos más la educación física orientada a la gimnasia para preparar el cuerpo, desarrollar los movimientos y desarrollar las capacidades motoras, para que en secundaria entonces incursionen en actividades deportivas. Pero, así está orientado. La competencia interescolar, correcto, es una característica que está generalizada en el mundo. Exacto. Un equipo de basquetbol o un equipo de fútbol, o usted quiere ser pelotero, tiene una posibilidad de introducirse ahí. Sí. Y yo creo que esta es una oportunidad para superar una mala herencia. Y entiendo que la voluntad de cooperación es general en todos nosotros. Perfecto. Por ver si ustedes pueden, de verdad, ayudarnos a tener un mejor resultado, que no es el actual que tenemos ahora. Definitivamente, en ese sentido es que estamos trabajando con el fortalecimiento, con el Ministerio de Educación Superior, que hemos trabajado desde 2012, estamos trabajando mancomunadamente para fortalecer los programas de formación inicial de los docentes. De ahí la normativa 09-2015 del Ministerio de Educación Superior, que orienta la formación docente en el país. Y esos currículos de formación docente se han enriquecido de diversas maneras. Hemos insistido en garantizar contenidos actualizados en la currícula de formación docente y con algunas estrategias adicionales como lenguas extranjeras, unas capacidades en tecnología, de manera que el profesor que llegue al aula llega con niveles de actualización adecuados a su tiempo. Y una pregunta, distinguido, yo complacido de que Educación me haya escuchado y haya colocado. Venimos nada de vanidad, nada de vanidad. No, yo soy un hombre vanidoso. Hay que reconocer lo que uno ha hecho por esta patria. Claro. El profesorado, que siempre ha hecho hincapié en que hay cosas que no se han actualizado con relación a la aplicación de esa tan extendida. Me imagino que tienen conocimiento de eso y que ellos están aplicando eso. Sí. Entonces, el resultado del profesor frente al Ministerio de Educación, fuera de la docencia, ¿cómo han aceptado ellos ese tipo de esa actualización de la currícula? Bueno, los procesos... Porque lo primero, y discúlpeme que le extienda la pregunta, lo primero que querían inventar con las 2 o 3 horas adicionales en colocar materias innecesarias, materias que en nada iban a fortalecer la educación nacional, eran lo mismo que pidieron tan extendida aumento salarial. No hablo de todos los profesores, ellos saben de quiénes hablo. Claro. Pero entonces se negaban en ocasiones a hacer eso que se hizo. Lo están aplicando con toda apertura, sin dificultad. Sí, se está aplicando. Donde tenemos mayor dificultad es allí donde la gestión del centro es débil. Para aplicar la jornada escolar extendida y organizarla adecuadamente, que cumpla con el horario establecido y con los servicios que da la jornada escolar extendida, hay que hacer una microplanificación importante. Y allí donde la gestión es débil, hay problemas. Allí donde no hay docentes, por ejemplo, de inglés, que tenemos escasez, tenemos déficit en profesores de inglés, de francés, de educación artística, de educación física inclusive, porque no se genera gran cantidad, no se gradúan gran cantidad de ahí tienen educación artística y compañía de operaciones. Bueno, eso no sirve para nada. Educación que artística, estudiar música, artistismo, que vaya. Educación artística, recuerde que la educación artística es una aliada del conocimiento, es una manifestación de la cultura de primer orden y que no puede dejar de abordarse. Es esencial para garantizar los aprendizajes. Mire, en esta época en el mundo, la reivindicación por ayudar a recuperar
a las mujeres como género que ha estado oprimido. En educación, ¿hay algún programa dedicado a la formación de esa conciencia igualitaria con uno y con otro? Sí, Eso no puede dejar ya de ser un tema nosotros, cualquiera. nosotros tenemos programas que trabajan el género y desarrollo y derechos humanos, que lo trabajan a lo interno del ministerio y a lo externo. De manera que nuestra Dirección General de Género y Desarrollo es una instancia que no solamente trabaja la orientación hacia los niños, los estudiantes, sino hacia los docentes mismos. Antes de irnos, Y la mayor cantidad de docentes que nosotros tenemos son de sexo femenino. antes de irnos, mire, aplíquenle aunque sea 20 o 30 horas más semanal en secundaria al teorema de Pitágoras para que los muchachos salgan aprendiendo, porque lo más difícil, el que ha salido de la secundaria, estoy convencido que no salió sin aprenderse el teorema de Pitágoras. Gracias al señor José Remigio García, que es el director general de currículum del Ministerio de Educación, por haber estado con nosotros y compartir este bloque de información y darnos un poco más de información respecto de la currícula y además de la jornada escolar extendida. Gracias. Nosotros queremos agradecer a ustedes la oportunidad de permitirnos decir que sí, la jornada escolar extendida tiene contenido y contenido de calidad y suficiente contenido, porque la evidencia que tenemos es que en un año no se agota la currícula del grado. Gracias. Francis, vámonos y venimos a... El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Esta tarde, hace solo unos minutos, ha ocurrido un atraco, aparentemente. Esta es una información que está en proceso en una torre de apartamentos en la César Nicolás Penson, casi esquina Avenida Tiradentes. Aparentemente se trata de una señora que es cuñada del señor Luis Álvarez Renta y ha sido ultimada supuestamente con arma blanca en un intento de atraco. Esta es una información que aún no está acabada, es una noticia en desarrollo y vamos a esperar que las autoridades sean quienes den las informaciones que luego serán compartidas con la población. Mientras tanto, es lamentable, una señora ha sido asesinada en un edificio de apartamentos en la César Nicolás Penson, casi esquina Tiradentes. Vamos nosotros a recibir en este momento a nuestro compañero Gary Acosta. Como cada viernes hablamos de arte, espectáculo, farándula. Gary, ¿qué nos traes hoy? Y todas las demás velas aromáticas. Tú sabes que ha sido una semana intensa y lo que viene luego con esa intensidad del premio son los pataleos, los pleitos y demás. Y se han armado tantas cosas. Háblame del alfa. ¿Qué fue lo que pasó con uno que le llaman el alfa, que tiene los moños, los cabellos así como... No, y él ahora tiene unas trenzas y demás. ¿Tiene un pleito casado con María Cela? No, él no. Incluso él no respondió al respecto. Al contrario, él hizo una publicación de paz, de amor y demás. Sí, vi la publicación. María Cela Álvarez hizo una publicación luego del premio, el día de ayer específicamente, donde ella encontró un videíto con el discurso que daba el Alfa cuando ganó Urbano del Año. A este videíto le agregaba cada palabra que él decía, debemos de los valores y demás, le agregaba entonces parte de canciones. Sí, unos discos plevísimos que tiene. Sí, de letras de los temas de que por cierto incentivadores a la juca. Y la mayoría son viejos también. Sí, pero son de él. Pero sí son de él, pero tú tienes derecho también a tú dar un mensaje positivo y tú incluso ir cambiando tus letras, como han hecho muchos. Porque si ponemos en la historia, la mayoría de los urbanos, las letras que tenían cuando arrancaron, tú dices, no, espérate. Yo incluso hay que recordar que el Listín Diario una vez desarrolló una campaña. Una campaña muy buena. Para que ellos se sintieran incentivados a cambiar el contenido de las letras de sus temas. Y se hizo, incluso algunos de esos urbanos se comprometieron a esa tendencia. Mira, cuando ella hacía esa publicación de ese videíto, ella lo acompañó con unas palabras donde hablaba de que si ese fue el joven que insultó a Duarte en la Plaza de la Bandera, que luego fue multado y que el martes fue premiado por la pegada, pero que cómo recibía un reconocimiento así y demás. Yo entiendo que hay veces que hay comentarios que hay libertad de expresión y se las respeto, en el caso de María Cela, pero... es mejor tú decir, me gustó el mensaje que llevó el Alfa, espero que en sus canciones, en su música, lo desarrolle, sí. lo plasme.
para que se, No, lo se que haga pasa, realidad. Lo que pasa es que el artistismo lleva consigo un ejercicio, en la mayoría de los casos, de doble moral. Porque con todo lo que tú practicas, todo lo que tú has hecho, cuando viene a ver lo que tú dijiste ese día, no es lo que verdaderamente sientes. Y eso quizá lo vio muchas personas. Ahora mismo hay que ver qué siente él de verdad. Pero, Si sí, las pero- palabras de los buenos valores o todo lo que él manifiesta en su música. Uno no sabe. Bueno, pero como uno no sabe el mensaje que él dio, entonces tú lo puedes interpretar como un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. Exacto. Y como quiera que sea, el mensaje que él dio en ese escenario fue un mensaje Tú positivo. estás defendiendo al Alfa. Muy positivo. No, yo no estoy defendiendo Él la me- Alfa, él lo que, está digo, lo defendiendo que el defiendo mensaje. es el mensaje. Él dio un mensaje positivo. Que un subió mensaje una muy mala positivo. palabrota en las redes Entonces tú dices, sociales. pero mira este tipo que tal vez en el pasado incurrió en tales o cuales errores. Bueno, pues entonces tiene... qué maravilla que tengamos entonces personajes como él que la sociedad le da la oportunidad de reivindicarse. ¿Y cómo tú Ahora, sabes que se eso- reivindicó? No, exactamente. Como no sé si se reivindicó o no se reivindicó, no voy a emitir tampoco un mensaje criticándolo por el hecho de emitir un mensaje positivo. Y cuestionando luego de el haber hecho premio. cosas No, lo que negativas en el pasado. Lo que pasa es que tú convertir en costumbre y aceptar que un carajo que tú sabes, por ejemplo, el caso de No, Colombia. que tú estás Tú prejuiciado. sentarte- Tú estás prejuiciado. Mira, ya le dijiste carajo. Tú estás prejuiciado. No, perdón. Yo no, Y mira, te digo Yo no le he dicho algo. carajo a nadie, Él mira. se ganó ese Ni de premio, Colombia. Eddie. Él se lo Dame ganó decirte. ese premio. Dame decirte algo. Él montó un espectáculo aquí que llenó. Yo conozco todo eso. Sí, él lo Porque yo me ganó, el entero. premio Yo leo, lo ganó. cuando yo cojo un periódico, lo leo de arriba abajo. Como debe de ser. Hasta con los clasificados y las esqueles que se llaman. Afuera, ¿de qué usted está hablando? Estamos hablando del alfa. Mira, De- en Colombia, el por alfa. ejemplo, El alfa. un carajo como Pablo Escobar, que la mayoría sabían que era narcotraficante y cogió un micrófono para hablar de valores, tú sabiendo que es narcotraficante, por ejemplo, guardando la diferencia, porque no creo que este muchacho tenga nada que ver Claro. con eso. Entonces, no es obligado tú a aceptar expresiones y consejos de gente que tú sabes que no practica eso. No es obligado. Y lo que dijo ella, quiere que te diga una cosa, yo estoy seguro que el 90% de la sociedad lo respalda. Pero llegó un momento que el respaldo no fue tanto, al punto de que Bueno. recibió... ella hizo incluso otra publicación donde hablaba de que le han dicho chapeadora, envidioso, busca sonidos ridículos y demás hierbas aromáticas, como Sí, ella porque parece que publicaba. hubo una reacción de otros urbanos que también... No, y se dirigieron a reposteó en criticar. plataformas urbanas como el caso de Alofoque, Ya. en las redes sociales. ¿Qué dijo el enfoque? ¿Qué es lo que dijo? Publicó y simplemente él puso reposteó la publicación de ella y decía, ¿qué opinan? Pero y eso da pie y luz a que todos los fanáticos de la música urbana o ciertamente del Alfa digan, espérate, pero creo que ella está hablando, y fueron a esa parte. Ahora, actualízanos, Gary. Los temas recientes del Alfa, los últimos que él ha ido grabando y poniendo a sonar, porque ahí me confieso un ignorante, no le doy seguimiento. ¿Son de letras también así vulgares Tú o, sabes que o él ha cambiado la lírica? Los últimos, que han tenido también colaboraciones con el caso de Cardi B, con el mismo de Bad Bunny, que estaban grabando el video luego del Soberano aquí en Villa Duarte, ellos, quizá la mala palabra como tal, la ha ido quitando. Quizá el mensaje todavía sigue Pero siendo mantiene el doble sentido. de la juca, de No, gozadera, de hay Jamaica. quienes no tienen doble sentido. Ese muchacho, el controversial, eso me llama, el bolígrafo. Ese, Bad Bunny. No, uno No, que... ¿cuál es? Ese mismo. ¿Lápiz consciente? Ese tiene canciones que no hay doble sentido. Es a la franca que te dice la cosa. Sin embargo, Lápiz me Consciente entiendes? ha hecho un ejercicio bien práctico. Ganó una muchacha que canta precioso esa música, la toca bien. Él no te deja hablar. Mele, Pero mele. tiene una canción que dice que cuando me suba arriba termino y me la Ah, hago, no, se la llama. insuperable. Esa ganó. Ejemplo de moralidad, ganó. Sí, pero son canciones que en su momento han sonado en todas las radios Sí, de eso este es verdad. país. Eso es verdad. Y se supone que hay un ente regulador. Hasta yo me la aprendí. Entonces tú vienes a echarle la culpa a los organizadores de un premio anual. Eso es tomar el árbol por las ramas, tomando en cuenta de que se supone que hay organismos que están llamados a evitar ese tipo de difusiones. No, y al final es de Si todos. el Estado no se encarga y la propia sociedad... Estado, sociedad, de los organismos que tienen que entonces, ver. bueno, un premio una vez al año, entonces acaban con el premio. También. Todo. Porque cuando tú dices, cuando Croarte, como lo ha hecho en otras ocasiones, dice, bueno, vamos a premiar a fulano, que es el único que tiene la letra muy limpia, muy decente y todo lo demás. El país dice, ese premio es un disparate, eso no es lo que le gusta a la gente. Sí, el no, que no". más sonó, el que más es verdad. O sea, Eso es verdad. es la sociedad que también tiene que revisar.
Como te dicen, los mismos productores de Ese cine. de esa muchacha que hay que yo- productores de cine que te dicen, bueno, si quieren que hagamos un buen cine en la República Dominicana, tienen que apoyar el buen cine. Pero Vayan esa- a ver esa- la ¿Quién tú dices? ¿Sabe el Pero premio cuando que se hace una ganó? buena El premio que ella película, ganó sí. no fue elegido por Acroarte. El premio que ella ganó Del pueblo. fue Sí. el soberano del El que se público, ganaba- el que vota a la gente. El que ganaba Mozart La Para todos los años. 5 años consecutivos lo ganó. 5 años Mozart. consecutivos. Y ese disco de ella, yo debo decir y confesar públicamente Ujú. que yo lo escuché. Lo llegaste a disfrutar en momentos. No, lo escuché por lo menos 300, 400 veces porque tiene buen ritmo, pero las letras no me importaban. Pero el ritmo era contagioso. Ahora, ciertamente yo entendí quizás lo que quiso plantear María Cela, quizás no se vio de esa manera, no lo expuso de una forma correcta y se fue de las manos, lo que ocasionó que fuera viral y que le cayera mucha gente encima lo que era la parte de las redes, al punto de decirle palabras ¿Qué pasó? innombrables, Sí, amenazarla porque incluso. ciertamente fue bien intencionado. No ¿Qué vamos a decir que pasó? fue más intencionada la ¿Qué posición pasó de con ella. el tema diferido? ¿Qué es lo que es diferido? Que yo vi un video donde le dieron al Pachá el programa diferido. Es que el que premian antes de que comiencen los premios. ¿Qué pasa, señores? Si se acabó casi a la 1 de la mañana Sí. y no se entregaron todos los premios en el show en vivo, imagínate tú que todos los premios se den en el show en vivo. Se Sí, acaba a las 3 de la Sí, mañana. pero ahí él tiene razón, porque programas así de variedad, de semanales, no es para que lo den en diferido. Bueno, realmente Lo ese programa- clásico y la música clásica y cositas Sí, pero clásicas, el tengo teatro que decirte, clásico. dichoso, Eso sí. bienaventurado Pero es. lo clásico no es importante. Bueno, pero siempre lo han diferido. Los actores clásicos. no Además, son siempre se lo importantes. gana Ars Nova. Bienaventurado el Pachá que ganó un no, premio. eso ¿Sabe no. por qué? Porque no merecía ese premio de programa semanal de variedades. Ah, tú, yo no sabe, no sé. Eso no sé. Y él debió aplaudir y decir, gracias Dios mío que lo gané. Porque él no era que lo merecía. Empezando por ese punto. Y el segundo punto es que ellos hacen un sorteo cada año. Hay años que él lo ha ganado dentro. En la sala y lo ha disfrutado y ha O sea, celebrado. los diferidos se sortean. Para hacerlo No. diferido o para hacerlo fuera. Sí, ¿no? cambian. No es que toda la... No es En lo de que que- está en la no es alfombra, cierto. la no gente llega todos con- los años la misma categoría están dentro y fuera. Ahora, hay algunas importantes que tú dices, para mantener al público hay que dejar Claro, dentro sí. revelación, urbano, Merengue El del año- locutor. bachatero, No, porque eso lo vamos a cosas vivir. así. El año que viene, cuando yo vaya contigo, yo espero que nosotros... ¿Cuántas horas que se tira uno ahí adentro porque uno llega? Depende, me imagino. Yo te apuesto que con la crítica que han dado de que a la duración del show, No, ahora le van a bajar. ahora le van a bajar tiempo. Sí, sí, sí. Ahora, no hay que dejar atrás y felicitar ¿La a Alberto alfombra? ¿Cuánto duró la Sayas. alfombra? 2 horas. Un pre-show 1 hora, 2 horas la alfombra, ya el show duró Cuatro. casi 4. Sí. ¿A qué hora entonces uno tiene que estar ahí? Depende, tú puedes llegar a ya pasada 1 hora de la alfombra, ¿Por qué tú dices que hay que felicitar a Alberto Sayas? porque hubo momentos muy buenos que hay que resaltar. No, Dentro fue- de todo, la fueron- producción fueron en general espectaculares. tuvo una buena una calidad de todo, bachata, merengue, de antes, de ahora, urbano, tuvo buenos momentos, como el caso de Juliana, y me gustó mucho que el tema de la inclusión. Siempre hubo una pantallita al lado con una persona que en lenguaje de señas El lenguaje de señas, sí. exponía lo que comentaban los ganadores, los Pero que iban a presentar eso pinta que habría categorías. que hacer 2 programas, partiendo los temas a estudiar y entregar, que tal vez sería mejor, en Sí. 2 días distintos, cercanos, bueno, desde el merengue hasta tal ritmo. Lo que pasa es que es el único premio que incluye las artes escénicas, que incluye cine, que incluye comunicación en la parte, por lo menos, televisión, y también la música popular. Entonces está muy fuerte. pero pueden separar en una serie de recomendaciones para temas que coincidan o tengan relación y otros, porque estropean con Eso- el tiempo. Con el tiempo, sí, la gente... Bueno, ciertamente el pico más alto que tuvo este año la premiación, con el rating, ni siquiera fue un musical, fue un reconocimiento a Teo Veras, que luego fue criticado en las redes sociales por la viuda de Teo Veras, donde ella decía que no entendía por qué usaron a Luz García. ¿Saben? Usaron a Luz García Luz para García, hablar sí. en ese momento. Claro, sí, ahí. También decía que eso no le dio ni frío ni calor. Esteban y yo tú y yo podemos llegar a las 8 el año que viene. Después que la alfombra... Pero no van a salir en la alfombra. Si me invitan, ¿Eh? si no me Sí, Mira, invitan. vamos a la, No, vamos tú a la vas para allá, porque esta pausa, vez tú vas porque para allá y vas a Fafa estar también tiene nominado. algo que comentar aquí. Y, señores, Luis Miguel le cayó a micrófonos. ¿A quién? El gobierno de la tarde. Estamos de vuelta aquí en el Gobierno de la Tarde. Z sin estrés, como cada viernes aquí estamos. Fafa tenía una recomendación también que darnos. Don Fafa. Sí, yo digo que tal vez para que se mantenga la trascendencia y la magnificencia del acto, habrá que partir
los premios en dos, con lo que estén más relacionados, en 2 días especiales. Sí, pero es doble costo. Sí, pero Tú sabes que si ahora mismo se está buscando la forma de ver si cervecería vuelve y patrocina y que cómo continúa ese patrocinio, porque ciertamente es muy costoso realizar una premiación de esa magnitud. Está bien, pero yo no tengo duda que un empresariado criollo no puede negar la importancia que tiene promover los valores y el estímulo que representa el arte y la cultura de nuestro país, y claro. y la cultura, que es algo que no ha tenido el nivel de protección real. Claro. Porque ¿cuáles son las escuelas de la cultura en este país? Incluso la escuela de teatro está limitada, la de teatro. Aquí hay más preocupación por el deporte que por el arte. Y sin embargo, yo creo que son dos equivalentes en diversos niveles. Y muy importantes. Los deportes y el arte. Y sobre todo en la proyección que tienen sobre la sociedad para reforzar su identidad y su apego a sí mismo, e incluso para crear expectativa en muchos que viendo el éxito de alguien coge su camino. Tiene una función excepcionalmente importante y yo creo que forzar el acto en 5 horas es degradarlo. Y eso que hay falta, por ejemplo, la radio. Si incluyen la radio, te puedes imaginar que es más categorías. Por eso hay que incorporar. Y es merecedora. Pero hay que hacer dos es merecedora la radio porque ahora mismo la radio tiene un nivel de importancia más que la televisión incluso en cuanto a público que la consume. Gary, ¿qué fue lo que le pasó a Luis Miguel en Panamá? Que se volvió loco. Bueno, Luis Miguel en Panamá, a propósito de que viene al país en estos días, la semana próxima, Luis Miguel al parecer desde el inicio, según comentarios que habían de personas que estuvieron en el concierto, el sonido estaba fallando. Hay artistas que son muy meticulosos con lo que es la calidad del sonido y demás. Pero creo que en este momento no solamente fue de, ay, qué mal el sonido está fallando. Se le fue la mano, se va a un área de la tarima, pero ya la gente con los celulares graba todo movimiento. Sí. Y le lanza el micrófono a quien estaba detrás del escenario. La gente asume que es a las personas de sonido o alguno de los encargados de lo que es la parte de organización. Esto fue en Panamá, durante un concierto en vivo, lo que llamó mucho la atención que un artista de la talla de Luis Miguel, que ha sonado en este último tour, él ha sonado por muchos inconvenientes varios en diferentes países. También que hubo un sitio donde fue que salió antes de tiempo, que parece que estaba en estado de embriaguez. Y entonces aquí le mandó... bueno, según La Vanguardia... un microfonazo al encargado de sonido. Según La Vanguardia fue al técnico de sonido en pleno concierto donde él le lanzó su micrófono. Y quienes ven el video, quienes vimos el video decimos, bueno, fue más allá de lanzar el micrófono, porque hasta él también va a esa área y ya se deja de ver, porque ya es la parte posterior. Entonces, del escenario. El de sonido que va a estar aquí en el concierto que él va a tener el próximo 29, que se prepare, que vaya afinando desde ahora para evitar que vaya... No, me imagino que ahora van a evitar, van a tener muy pendiente lo que es el sound check, cada detalle. En la presentación del artista. Ahora, en nuestro país, mayormente los eventos siempre cuidan esa parte. Los empresarios dominicanos tienen un cuidado. Incluso vemos como la nitidez de muchos artistas que son muy delicados con ese aspecto. Cuando vino Justin Timberlake con el festival, el mismo Bruno Mars y otros artistas que son a nivel internacional traen su propio equipo técnicos de sonido y demás, porque ellos necesitan brindarle al público. Son más costosos como artista, pero el público debe recibir la calidad que merece y que paga. Y además es algo en lo que se fija mucho el público también, porque que la calidad del sonido te puede dañar un concierto. El caso de Luis Miguel también, Luis Miguel tiene problemas auditivos que me imagino que también le afecta más que a cualquier otro artista normal en escena. Y entonces eso también es digno de tomar en cuenta. Ciertamente. Ustedes saben que en otra información, la que fue el hilo conductor del Premio Soberano Milagros Germán La Diva, que había anunciado que ya salía del programa diario, que la gente especuló que si el gobierno fue que la sacó por comentarios y demás. Eso fue muy, muy, muy fuerte, muy viral. Se dio esa información. Pues ella regresa a la televisión. En esta ocasión arrancaría ya el 31 de marzo, o sea... bueno, pues eso ya también es la próxima semana. Estamos ahí a 22 estamos hoy. Pero va a regresar como diario o semanal. Domingo.
Son los domingos. Los domingos de 9 a 11 de la noche por Telesistema Canal 11, que es el mismo canal donde ella estaba. Mucha gente ha tenido la cuestionante de qué tipo de programa, de si sus compañeros que estaban con ella día a día en Chévere Nights, sí continúan. Continúa un Irving Alberti, continúa un Kenny Grullón, Luis José Germán, estará por ahí también Raeldo, Sergio Carlos, con lo que hacía desde Atlanta. Va a tener prácticamente el mismo equipo. Sí, el mismo equipo. Y vuelve la cubana, Verónica, quien es una comediante que gustaba mucho al público popular. Lo que sí viene con interés, incluso hasta tipos reality, concursos y demás. Y posiblemente sea en vivo, totalmente en vivo el programa. Sí, porque ella grababa una buena parte del programa diario. Pero el programa diario era de una hora. Una hora. Sí, de 10 a 11, que era la hora que precedía acabada. Sí. Entonces ahora va a ser de 2 horas el domingo. Un horario premium también. Domingo de 9 a 11 de la noche es un horario muy bueno. Sí, y tendrá el mismo nombre, Chévere Nights. Ya. Si es en el mismo canal, entonces se caen todas esas especulaciones que surgieron, como tú dices, de que si aquí el gobierno incidiendo para coartar la libertad o la presencia de programas donde se le hacen críticas y eso, que yo siempre he manifestado que el Estado tiene otros métodos, esos no son los métodos del Estado, no de este gobierno y de este Estado. Ok, porque ya te iba a preguntar cuáles son los métodos utilizados. No, cuando digo que tiene otro método es que tú no vas a atentar contra un programa específico para que lo cierren, porque eso se nota demasiado. Eso sería un atentado contra la libertad de expresión del pensamiento. Un atentado muy fuerte y directo y claro. Y más tomando en cuenta que si bien es cierto que en el caso de Chévere Nights, ese espacio, han sido críticos del gobierno, pero aquí hay muchísimos espacios de radio y de televisión donde le dan durísimo al gobierno y sin embargo están en el aire. O sea, sí, eso no y ahora con las redes sociales también. Claro. Pero la farándula es un tema de interés que necesita más atención. Por ejemplo, aquí está un espacio para la salud. Aquí está un espacio diario para deportes. Creo que hay más de un espacio para deporte. Sí, para deporte aquí hay 2 espacios para deporte. 2 o 3 horarios. Entonces, es verdad que tiene importancia, pero la farándula tiene un significado a veces como que la gente cree que la farándula es denigrante. Es un farandulero. Pero en el fondo no es así. Es la expresión del arte y de la cultura dominicana expresada. Informar sobre el mismo, mantener el público con esa información, con esa motivación en la música, en la televisión, en la radio, en el cine, en el teatro. Hay mucho material. Es un tema de interés público diario aquí. Bueno, incluso el programa donde laboro diario. Tú eres el candidato para que trabaje en eso aquí. Deberían, ¿verdad? Atención, Bienchi. Y Willy, hay que hacer algo ya para asumir algo acá. Aquí los viernes, una hora, sí. Debería ser una hora. Pero pasan tantas cosas diarias que a veces no hay que esperar los viernes nada más para. Mira, que sale aquí también traer artistas. Yo insisto contigo. Sí. Tienes que traerme aquí algún cantante. Tengo esa deuda contigo pendiente. Con un acordeón. Alguien tiene que venir contigo aquí de vez en cuando. Y más los viernes, que donde la gente como que está más relax, donde la gente necesita como esa musiquita, ese gozo. El viernes todo es posible. Todo se vale. Claro, y mira, antes de terminar, ¿hay alguna otra cosa que se nos haya escapado sobre el mundo farandulero y artístico? Bueno, ya estamos sobre el tiempo, según estoy viendo ahí. Sí. Pero sí, vienen cositas sabrosas. Ya las personas que están cuestionando sobre Cani García, que se presenta mañana en República Dominicana, ya está vendida. Prácticamente, sí, está vendida ya. Así que te iba a preguntar también sobre si está vendida o no, o cómo van las ventas, pero no sé si tú sabes del caso de Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel, te comentaba en pausa. Se va a vender todo, olvídate. Pero sin embargo, se anunció que iban a reducir a 20.000 la capacidad. El Estadio Olímpico tiene una capacidad para 40.000 personas. Para que todo el mundo, hasta los de terreno, estén sentados. Entonces, si tú vas a reducir a 20.000. A 1.000 pesos. O sea, que no se han vendido todas las boletas. No, como 1.000. ¿Y cuánto cuesta Luis Miguel? Bueno, no están 1.000, ¿no? Hasta 6.000 pesos. Hay hasta de 50.000. ¿De 50.000 qué? Pesos. Fabián Luis Miguel. Así que ve amarrando los pantalones porque sé que tienes que. Pero la realidad es que no llena, no. Eso lo ponen la tarifa a medio estadio. La y entonces mujer mía. hacen medio estadio de conciertos. Pero de todas maneras, medio estadio, 20.000 personas es mucho, ¿eh?
O sea, tampoco Y estamos si hablando que vende 20.000 más, sea se puede poco. subir a 25. Y si vende Ay, más, exactamente ay, lo que hay que que hacer ese es mismo día aguantarlo. canta Alberto Cortés también. Sí, un pero en el hotel Teatro de la Nacional, capital. el Teatro Nacional tiene una capacidad de ¿cuántas personas? 500 personas. más o Y menos. un público diferente. Mi Un esposa público fue invitada por Bueno. Yulisa a ver a Luis Miguel. Yo voy a ir a ver a Vamos las Alberto dos. Y le conseguí boleta Hay que para ir a ver ver. a Chicho Severino, mi hermano. Hay que ver Ahí yo la dejo ir, pero había a Luis Miguel para aquí. El mal Francis. vivir de Alcántara. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos otra vez el lunes a las 3 de la tarde. Buenas noches. El gobierno de la tarde.